vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online. Bien, pues estamos de regreso, ya estamos en la línea telefónica con Jesús Robles Malof, quien es miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y quien está muy fuerte en el activismo por los derechos humanos y pues bueno, directamente involucrado en estos temas de las marchas. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Esperemos que muy bien. Saludos desde Chihuahua. En Chihuahua, te encuentras por allá, Jesús. ¿Podrías comentarnos cuál es el ambiente que se vive ahora a partir de la convocatoria que hace Javier Sicilia para salir este día 6 a marchar? Pues bueno, hay unos temas muy interesantes a partir de los lamentables hechos donde muere el hijo de Javier Sicilia junto a 6 jóvenes más en Cuernavaca, Morelos. Se ha desatado, a mi parecer, una polémica de fondo en este país que tiene que ver con la posibilidad de pues que exista un reclamo ya nacional verdaderamente arraigado en amplios sectores de la población sobre la actual estrategia de combate al crimen organizado y la posibilidad de que esta estrategia cambie. Jesús, se ha mencionado este asesinato como la última gota de sangre que derrama el vaso, es decir, esto que tú dices, que esto se antoja para que sea ya un detonante a todo esto y que haya un movimiento nacional para una protesta ya uniforme y coordinada. Yo lo que creo es que, como ya lo he dicho antes aquí contigo, es que todas las vidas son iguales. No, es muy difícil en términos éticos y personales decir que la vida de alguien más famoso, menos famoso, o la vida de una persona que simplemente se cruzó en un enfrentamiento y perdió la vida, o los niños, por ejemplo, estoy pensando en este momento, Martin y Brian de Tamaulipas, o cualquiera de los nombres que escojamos pues ya de las más de 30,000 muertes que ha habido, son más importantes que otras. Hay una tendencia a juzgar desde el punto de vista ético las personas que estaban metidas, entre comillas, ¿no? Pero bien a bien, según lo entendemos, quienes queremos luchar por un Estado de Derecho y de justicia, nadie está metido hasta que realmente se le demuestre, ¿no? Por supuesto no vamos a dejar de señalar que alguien que viene portando un arma y que viene haciendo daño a la sociedad, pues en algunos casos, por supuesto, puede, si viene y si decide tener un arma y si decide delinquir, tiene que afrontar la consecuencia de ser reprimido por el Estado, y eso, por supuesto, está contemplado en la Constitución y en el derecho en general. Pero ¿cuántos de los 30,000 muertes han sido de esa manera? No lo sabemos. No sabemos, el gobierno se esfuerza en decir que hay que distinguir entre las muertes de las personas que estaban en el crimen organizado, pero eso finalmente no lo sabemos bien, no existen estudios serios, y lo cierto es que hay una gran mayoría de personas que han ya con más naturalidad y con más continuidad se conocen gente que ha tenido que sufrir siendo totalmente ajena a temas de crimen organizado, y eso también es responsabilidad de quienes han implementado una estrategia donde hay más armas, donde hay más tropas en la calle y donde las posibilidades de cometer errores son mayores. Y Jesús, en Chihuahua, ¿cómo está el ambiente ahora que se convoca a la marcha? ¿Se espera alguna respuesta copiosa de la gente?
Pues mire, yo he estado en 3 estados del norte en estos días, he estado en Tamaulipas, en Nuevo León y acá en Chihuahua. Normalmente los estados del norte no son estados donde las personas tengan una forma de manifestarse en la calle, ¿no? Incluso quizá Coahuila también, en fin, y Sonora, son estados donde salir a la calle es visto como pues parte de una tradición que no es propia, y como parte de una pues de como una idea que no es una tradición de protesta. En Chihuahua concretamente en últimas fechas sí ha habido un movimiento fuerte contra la presencia de las fuerzas de seguridad en la calle, contra la presencia del ejército. Con lo de Maricela Escobedo, que ya hemos platicado, ha habido el asesinato de esta defensora de derechos humanos. Ha habido ya también una protesta, quizá no marcha, pero sí por lo menos ha habido que han colocado veladoras fuera del Palacio Federal, en fin. Pero ahora, pues por lo menos han hecho un esfuerzo de sumarse a esta campaña nacional. Tanto, por lo menos Monterrey, en Monterrey va a haber por parte del contingente Monterrey un esfuerzo importante de movilización junto con diferentes colectivos de escritores, de jóvenes, estarán ahí en la Macroplaza, y aquí en Chihuahua han convocado a las 5 en el Palacio de Gobierno. Entonces, quizás no sean las grandes marchas como las podemos ver o quizá en Cuernavaca, donde es el epicentro, o en el Distrito Federal, pero creo que es un importante esfuerzo decir estamos buscando solidaridad con todo el país. En Saltillo, en la Plaza de Armas, será la manifestación el día de hoy, en Saltillo, Coahuila. Por ejemplo, y pues si alguien ha vivido el desplazamiento de grandes porciones de la población, la violencia en carne propia, ha sido Chihuahua, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y las reacciones internacionales, Jesús, que las habrá en España, en Estados Unidos, en Reino Unido, ¿qué nos deja esto? ¿Qué nos puede decir esto? Yo siento que es ya una presión internacional, es una presión de Naciones Unidas, es una presión que está emergiendo de los mexicanos para cambiar la estrategia contra el crimen. ¿Qué opinas al respecto, Jesús? Pues es muy difícil adelantarnos. Siempre yo creo que como dice la cita famosa de Hegel, el búho de Minerva siempre levanta sus alas al atardecer, lo que significa que todo análisis debe ser siempre posterior y nunca anterior. Yo lo que creo es que sí hay cada vez más un nivel de hartazgo, es lo que estoy viendo. Ha habido una discusión incluso una discusión en términos de opinión pública con personas como Enrique Krause, que han dado a entender que este tipo de protestas pues serían injustas si no se dirigen exclusivamente a los criminales, lo cual ha provocado, por lo menos el día de ayer, diferentes reacciones, y es creo que deseable que así sea. ¿Por qué creo que desde mi punto de vista que sí está muy bien dirigirse contra el gobierno? Porque es nuestra responsabilidad. Primero porque la diferencia entre los criminales que operan en la sociedad y los criminales que operan en el gobierno no está muy clara. A cada rato encontramos personas detenidas, sabemos de investigaciones contra funcionarios públicos, o en efecto se demuestran los vínculos de servidores públicos con el crimen organizado. Entonces, como dice Krause, que debemos dirigirnos al crimen organizado, pues la verdad que la línea no está muy clara. Y otra cuestión que es fundamental desde el punto de vista pues ciudadano, nosotros no tenemos por qué tomar la justicia por nuestras manos y hacer una protesta contra los criminales. Nosotros lo que estamos cansados es de la violencia, venga donde venga, y pagamos de nuestros impuestos dinero para que alguien, con nuestra participación por supuesto, pero pues que alguien se encargue de pues planear y ejecutar
las políticas que sean necesarias para nuestra seguridad. Y si esa persona no está funcionando, pues primero cambiarla, como es el caso de Genaro García Luna, que es impresionante cómo ha habido cambios en todo el gabinete y esta persona sigue ahí con una tendencia cada vez más al espectáculo y al uso de la fuerza indiscriminada. Entonces, yo lo que creo es que el gobierno actual, no solo federal, sino también los gobiernos estatales de todo signo, que se han hecho también, pues como comúnmente se han dicho, se han hecho pato frente a situaciones de violencia que también les toca y les compete. Yo creo que deben de entender que una estrategia donde cada vez más hay armas en la calle, donde hay un despliegue cada vez mayor, va a generar cada vez más víctimas entre la población civil, y esto debe cambiar. Debe haber una estrategia de inteligencia, debe haber una estrategia de verdad refuerzo en las aduanas. ¿Cuándo hemos sabido que detienen un cargamento fuerte de armas que viene de Estados Unidos a México? Estoy tratando de arrastrar noticias que tengan que ver con un decomiso importante de armas a México, y no lo hay. Muchos expertos dicen que las armas entran en pequeños cargamentos, pero ni eso hay. Es decir, las únicas armas que se confiscan en México son las armas que se les detienen con los mismos personas del crimen organizado en enfrentamiento. Son las únicas que se sabe que se detienen. Es decir, mientras hay una estrategia, que no hay una estrategia de inteligencia en las aduanas, de inteligencia en los controles financieros, pues la violencia va a seguir, porque si ponemos más armas en las calles, si ponemos más tropas en las calles, va a haber más personas lesionadas. Es difícil pensar que habiendo tanto control en el tráfico o en el tráfico ilegal, por supuesto, y en el paso de las personas, pues no se tenga con respecto a Estados Unidos, pues que no se tenga control sobre el armamento, ¿no? O sea, es muy contrastante cómo se aprieta mucho en un tema como es la migración, y pues se deja suelto la cuestión del armamento, y es difícil pensar que no haya datos al respecto, ¿no, Jesús? Claro, es terrible, y en muchos lados incluso la estrategia en términos físicos, hablando literalmente, es totalmente irresponsable. Simplemente la mayor puesto de control que existe en el país, que está en Sonora, a 100 kilómetros de Hermosillo, es un puesto de control que solo revisa a quienes viajan hacia el norte, y quienes viajan hacia el sur, de San Luis Río Colorado, de Nogales, hacia Hermosillo y hacia Obregón, y después hacia el sur, no son revisados. Y este puesto de control tiene la última tecnología. Incluso si vas en autobús tienes que descender con tu equipaje y pasar tú mismo un escáner. Pues es ilógico que todos los que vamos hacia el norte en alguna ocasión hemos sido revisados, y quienes vienen hacia el sur no sean revisados, teniendo la posibilidad que de infraestructura es el mayor puesto de control que hay en todo el país. Lo cual nos dice pues que hay como inconsistencias, ¿no? Y muchos exportadores nos han dicho que es mucho más tardado pasar naranjas que con la facilidad que sabemos que pasan armas. Entonces, ese es el tipo de estrategia que deberían implementar, un mucho mayor control, mayor tecnología, en lugar de estar tirando tanto dinero a armas, helicópteros, tanques y fuerza bruta que se despliega en la calle con el peligro para la población civil. Deberían desplegar esta tecnología en sistemas de análisis financiero, en sistemas de control aduanal, en una supervisión importante en estos lugares. Las detenciones en puestos de control aduanal de este gobierno han sido verdaderamente mínimas. Y pues por dónde pasan las drogas y por dónde pasan las armas, esa es la pregunta. Jesús, creo, volviendo al tema, creo con toda seguridad que la demanda de cambio de estrategia es una demanda que cada vez más está tomando fuerza, y creo que pues que una marcha en por lo menos 6, 7 ciudades del país, y
por lo menos en 8 o 9 ciudades fuera del país, ya me decían que también en Estados Unidos, en Los Ángeles, en fin. Sí, en Nueva York también. En Nueva York, puede ser, yo quizá no creo que sea el momento máximo, digo, hacer predicciones es muy difícil, pero por lo que yo lo que veo es que sea el inicio de un movimiento. Puede ser si alejamos también, es muy importante decirlo, si alejamos nosotros también el discurso violento, porque por ahí he visto algunas mensajes donde convocan con un discurso violento, digo, bueno, es una contradicción pedir paz con mensajes que tienen violencia, pero si alejamos eso, si de una manera ampliamente plural, sin tintes partidistas, con una crítica fuerte al gobierno federal y a los gobiernos estatales, puede ser el inicio de un movimiento que obligue al gobierno federal y a los gobiernos estatales a hacer su trabajo, y hay un viraje en la estrategia, y sería verdaderamente un logro para la ciudadanía. Jesús, imposible voltear dejar de voltear de ver a Túnez, dejar de voltear a ver a Egipto en este momento. ¿Crees tú que haya una conexión o haya un contagio en donde pues los aires de cambio se estén generando? Pues yo creo que las situaciones son muy diferentes, pero creo que en nuestro país sí hay un alto nivel, o por mucho tiempo ha habido un alto nivel de apatía, fomentado desde las esferas del poder, por supuesto, mediante la educación, un sistema educativo que no promueve la crítica, mediante los grandes medios de comunicación que jamás promoverán una ciudadanía participativa, y también haciendo responsables a quienes ciudadanos que pues prefieren vivir en el mundo de sus cuatro paredes. Pero creo que por lo menos en este momento hay la posibilidad de que un sector de la población que está cansado se conecte, y eso sí se logra a través de una visión plural y un discurso ético, yo digo, de mucho talante, de mucha dignidad. Creo que puede ser el inicio del movimiento. No creo que estemos todavía en las condiciones de un movimiento como el de Túnez o el de Egipto, donde haga falta derrocar un gobierno. Yo al menos no participo desde ese punto de vista. La idea, creo, no está en el punto de derrocar un gobierno, sino que de los gobiernos cambien radicalmente su estrategia, que creo que es lo que está pidiendo Javier Sicilia. Y es muy importante también decir que ese discurso contra la violencia va para todo el mundo en la sociedad, que quienes acusan de que estamos dirigiendo mal las baterías hacia los gobiernos y no hacia los delincuentes, también hay que decir que hemos siempre hablado contra la violencia, provenga de donde provenga, y por eso pedimos que quienes estén secuestrando, quienes estén delinquiendo, el Estado sea lo suficientemente eficaz para llevarlos a un juicio y aplicarles la ley como es lo que demandamos. Entonces el discurso en ese sentido es contra la violencia y en solidaridad con las víctimas. Así se desprende del texto de la convocatoria de Javier Sicilia. Sí, él sostiene, él dice, no, bueno, las autoridades ahí están, ya ellos hay que exigirles, ¿no? Así es, y también se dirige contra los delincuentes. Entonces lo importante pues es seguir en ese tono y tener una visión lo suficientemente madura para no partidizar estos movimientos. Pues Jesús, muchas gracias por habernos acompañado como todos los miércoles. Estaremos muy al pendientes de esta jornada, y pues ojalá podamos comentarla el próximo miércoles, a ver cuáles fueron las reacciones y cuál es el seguimiento que se le está dando pues a partir de que se está convocando a todas estas ciudades a salir a manifestarse. Pues estaremos en contacto, y pues hoy en la tarde estaremos junto con miles de ciudadanos compartiendo la calle. Pues te mandamos un abrazo, Jesús, y estamos en la lucha.
Claro que sí, un abrazote. Gracias. Bien, pues fue Jesús Robles Malof desde la ciudad de Chihuahua. Pues se encuentra por allá en el marco de esta convocatoria que hiciera Javier Sicilia. Jesús Robles Malof pues está constantemente viajando por todo el país. Ahora ha estado por algunos estados de la República de México del norte, y pues coincidió que estar en Chihuahua, ahí le llegó la convocatoria para estas manifestaciones, estas marchas. En algunas ciudades no se está planteando como marcha, simplemente se está planteando ir a un lugar definido, pero pues hoy es un día interesante porque es el primero en el que se convoca a nivel nacional a salir a las calles para exigir paz en México. Regresando, vamos a estar con nuestro amigo López Arriaga, quien es, así se está en Twitter. Entonces él es López Arriaga 21. Vamos a estar con él platicando. Él es periodista y estaremos en contacto hasta la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Nos va a comentar, pues bueno, acerca de todos estos temas, de las marchas, del asunto del hijo de Javier Sicilia, este lamentable hecho. Y bueno, vamos a estar dándole continuidad al tema el día de hoy. En un momento regresamos. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.